El polvo en Deadwood era tan espeso que sabía a monedas. Una mujer colgaba en la calle abierta, muñecas y tobillos atados alto y separados, como si el pueblo entero estuviera en juicio. Hombres formaban un círculo, callados como postes de cerca, fingiendo que no veían nada. Un desconocido llegó a caballo, abrigo gris cubierto de polvo de camino y sombrero bajo como una puerta cerrada. Se detuvo justo donde cualquier cobarde podía verlo y no parpadeó. Un matón levantó el mentón de la mujer con un rifle, sonriendo para la multitud como si fuera domingo. El desconocido finalmente habló, voz tranquila y dura como el invierno, y dijo, «Desátala». Nadie rió. Nadie respiró porque ya habían oído ese tono antes. El matón respondió con una sonrisa, la mano en la cartuchera, y toda la calle se inclinó hacia la violencia. Deadwood no se había construido sobre la esperanza, se había construido sobre hombres que miraban hacia otro lado. Así le gustaba a los buitres de hierro y así mantenían sus botas limpias. Controlaban las mesas de cartas, los cuartos traseros, la propia calle, y cuando un pueblo aprende a sobrevivir tragándose su orgullo, empieza a atragantarse con él. La mujer en las cuerdas se llamaba Lila y no estaba allí por accidente. Había dicho que no al hombre equivocado y en Deadwood no podía costarte la vida. Jeb Cooter estaba más cerca, de hombros anchos y ojos brillantes de crueldad, como si disfrutara del sonido del miedo. Colt Pack lanzó una moneda en la tierra y la miró girar como un hombre que observa una vida escaparse. Le dijeron a la multitud que aquello era una lección y la gente asintió porque asentir era más seguro. En el porche al otro lado de la calle, el sheriff Wade Harlan miraba con la mandíbula apretada y las manos vacías. Llevaba la placa y llevaba el peso, y lo llamaba paciencia. La mayoría de los hombres del pueblo lo llamaban de otra manera y no lo decían en voz alta. El desconocido no lo llamó nada. Entró en el círculo como si hubiera pagado por el suelo bajo sus botas. Se detuvo frente a Lila, la miró una vez, y esa mirada llevaba una promesa. Jeb Cooter se movió y su sonrisa se volvió afilada. Dijo, «Viejo, estás donde no deberías». El desconocido no le miró y ese fue el primer insulto. Dijo, «Desátala». Y en ese segundo Deadwood recordó lo que se siente cuando un hombre se niega a doblarse. Jeb Cooter se volvió hacia la multitud como si les hiciera un regalo. Dijo, «En Deadwood nadie nos da órdenes». Luego añadió, «pero hoy le dejaremos intentarlo». Su mano se movió y el sol brilló en el acero. Sonó el primer disparo y no sonó a duelo, sonó a puerta que se cierra de golpe. Jeb Cooter se echó hacia atrás, la sorpresa en su rostro como si Dios le hubiera abofeteado. Cayó en el polvo y sus amigos se quedaron paralizados porque no estaban acostumbrados a perder. Colt Pique desenfundó por instinto y el instinto le falló. Otro crujido cortó el aire, limpio y definitivo, y Pique dejó caer su sonrisa con su cuerpo. 2 hombres caídos, 2 disparos gastados y el desconocido no había desperdiciado ni un solo aliento. La multitud retrocedió, botas raspando, ojos abiertos, bocas cerradas. Nadie gritó porque gritar habría admitido que habían mirado. Aún no era un tiroteo, era una advertencia escrita en humo. Entonces el círculo se partió y una sombra más alta entró en la luz. Silas Crow, líder de los buitres de hierro, caminó como si fuera dueño de la hora. Miró los cuerpos y luego al desconocido, y no se apresuró. Silas tenía la calma que viene de nunca haber sido desafiado, ni una sola vez, de verdad. Dijo, «Acabas de matar a 2 de mis hombres». El desconocido no respondió porque no estaba allí para discutir. Silas asintió levemente como si hubiera hecho las paces con algo feo. Dijo, «A las 5, aquí mismo, en medio de esta calle». Se acercó, voz baja, dirigida solo al desconocido. Dijo, «Te acabaré frente a todos y aprenderán a quién pertenecen». Luego se dio la vuelta, abrigo balanceándose, hombres siguiéndole como aves hambrientas. El desconocido enfundó despacio y con firmeza, como si el tiempo no pudiera tocarle. Caminó hasta el marco de madera donde Lila aún colgaba temblando. Sacó un cuchillo y cortó la cuerda con cuidado, sin espectáculo.
Lila se desplomó, rodillas flojas, respiración débil, pero no rompió a llorar. El desconocido la sostuvo, firme y lo bastante gentil como para decir que ya había hecho esto antes. Preguntó, ¿puedes andar? Ella asintió una vez, terca como una planta del desierto, y ese asentimiento importó. Avanzaron entre la multitud atónita y la gente abrió paso como el agua. Al otro lado de la calle, el sheriff Wade Harlan permaneció en su porche, los ojos fijos hacia adelante. Esta vez su mano estaba cerca de su arma y ese pequeño cambio sonó como trueno. Las puertas del salón de Nora Bell se abrieron con un crujido y el calor dentro olía a verdad, whisky, sudor, tabaco y viejas historias enredadas en el mismo aire. Nora estaba detrás de la barra, hombros cuadrados, ojos afilados como si hubiera puesto precio al peligro antes. Incluso los buitres de hierro la trataban con cautela porque ella no se inmutaba ni suplicaba. Cuando el desconocido entró con Lila medio cargada, la charla murió rápido. Los ojos de Nora encontraron las marcas de la cuerda y su boca se apretó un poco. No preguntó quién lo había hecho porque en Deadwood ya lo sabías. Dijo, déjala aquí. Y señaló una mesa junto a la ventana. Llegó agua, llegó un paño, sus manos se movieron rápidas, limpias, practicadas. Trabajó como una mujer que había cosido hombres y enterrado a algunos también. Murmuró, tiene suerte de que a Jeb le gustara hacer que el tiempo doliera. El desconocido se quedó en silencio, como un poste en medio de la tormenta. Observó a Nora trabajar y vio que los ojos de Lila permanecían abiertos. Lila no agradeció todavía porque aún contaba respiraciones. Nora se inclinó hacia ella, voz más suave de lo que la habitación merecía. Dijo. ¿Estás segura aquí, tan segura como Deadwood deja a alguien estar? Lila tragó y susurró, segura hasta las 5. Nora no mintió, solo asintió porque las mentiras mataban. Fuera de la ventana la calle parecía vacía, pero no lo estaba. Estaba llena de escucha, llena de espera, llena de hombres que volvían a elegir el silencio. Lila giró la cabeza y vio la sombra del desconocido en la luz. Preguntó, ¿quién es? Nora no miró hacia afuera. Mantuvo las manos firmes porque el miedo hace temblar a una curandera. Dijo, alguien que no pertenece aquí y por eso es peligroso. Luego añadió, quizás sea exactamente lo que este pueblo olvidó que necesitaba. El desconocido se fue sin ceremonia, botas sobre tablas y luego polvo. Cruzó hasta la oficina del sheriff como si las 5 no fueran una amenaza sino un horario. La puerta se abrió y el sheriff Wade Harlan estaba detrás de su escritorio, el rostro tallado por la preocupación. Wade no desenfundó todavía, pero los dedos quedaron cerca. Dijo, volviste antes de lo que esperaba. El desconocido entró y cerró la puerta con la clase de silencio que significaba negocios. Dijo, ¿lo viste pasar? Sin gritos, sin discursos, solo un hecho puesto sobre la mesa. La mandíbula de Wade se apretó y la habitación se hizo más pequeña. Dijo, no sabes con qué te estás metiendo. El desconocido respondió, yo sí, y tú también, pero aún te quedaste en ese porche. Wade se volvió como si el contacto visual pudiera abrirle en canal. Abrió un cajón despacio, con cuidado, como si manejara una serpiente. Puso un cuaderno viejo sobre el escritorio, cubierta gastada, esquinas dobladas, páginas amarillas. Dijo, 2 años. Lo abrió y la primera página tenía un nombre y la siguiente otro. Fechas, notas, líneas cortas, del tipo que escribe un hombre cuando no puede dormir. No era poesía, era un cementerio hecho de tinta. El desconocido pasó las páginas sin reaccionar porque había visto listas así antes. Wade dijo, lo anoté todo, a quién se llevaron, qué hicieron, dónde acabaron los cuerpos. El desconocido cerró el cuaderno y el golpe sonó como un juicio. Preguntó, entonces, ¿por qué no actuaste? Wade miró por la ventana como si pudiera ver su propio fracaso en el cristal. Dijo, necesitaba pruebas suficientes para que cuando les pegara nadie se escapara por la puerta trasera. El desconocido dijo. Eso es lo que te dices cuando tienes miedo. Wade se estremeció, no por el insulto sino por la exactitud.
Durante un largo momento solo el silencio del pueblo presionó contra las paredes. Luego Wed habló de nuevo, voz más baja, como avergonzado de las palabras. Dijo, tienen a mi hijo. No lo dijo de forma dramática, lo dijo como un hombre que lee su propia sentencia. Añadió, 14. Los ojos del desconocido se alzaron y algo en ellos cambió apenas un poco. Las manos de Wed no temblaron, pero su mirada no pudo quedarse quieta. Dijo, si me muevo demasiado pronto, lo castigarán y ni siquiera encontraré el cuerpo. El desconocido asintió una vez porque ese miedo era viejo y real. Luego dijo, y si esperas demasiado, lo perderás de todos modos. Wade tragó y ese trago sonó más fuerte que el gatillo de un arma. Wade preguntó, ¿quién eres? El desconocido no respondió rápido porque los nombres son deudas en el oeste. Dijo, solía llevar una placa. Hizo una pausa y la pausa cargó una vida entera. Dijo, aprendí que la ley llega tarde cuando el miedo posee la calle. Wade lo estudió como si intentara encajarlo en un viejo recuerdo. El desconocido se inclinó un poco, voz firme, casi amable. Dijo, hoy no puedes esperar más. Wade frunció el ceño porque una parte de él aún quería la comodidad de la demora. El desconocido tocó el cuaderno y dijo, tu prueba ya está sangrando en la calle. Afuera el viento se levantó, el polvo se deslizó por las tablas y el sol se hundió hacia el juicio. Las 5 no eran solo una hora, eran una hoja colgando sobre el pueblo. Wade salió de detrás de su escritorio y por primera vez pareció más viejo. Dijo, si esto sale mal, el pueblo arde y mi hijo muere. El desconocido respondió, si no haces nada, el pueblo igual arde y tu hijo igual muere. Esa era la verdad que Wade no podía esquivar y quedó entre ellos. Los hombros de Wade se bajaron como un hombre que deja una mentira que cargó demasiado tiempo. Dijo, lo llamé paciencia. El desconocido dijo, es miedo con traje. Wade no discutió porque discutir habría sido otra demora. Alcanzó su cinturón de pistola y el cuero crujió como una confesión. Deadwood se quedó en silencio como un granero antes de un rayo. Puertas cerradas, cortinas corridas, pasos que desaparecieron como si el pueblo hubiera aprendido a desvanecerse. Hombres miraron por las rendijas y se apartaron rápido, como si mirar pudiera costarles. Una calle puede contener mucha historia y esa tarde contuvo la respiración. Frente al salón de Nora Bell, el desconocido estaba solo, sin apoyarse ni esconderse. Sus manos colgaban sueltas, cerca de su arma como viejos amigos. Dentro, Nora sentó a Layla, le dio agua y la mantuvo erguida con Will. La voz de Layla salió pequeña pero clara, él lo matará. Nora respondió, Silas lo intentará. Eso fue todo el consuelo que Nora ofreció porque el consuelo puede convertirse en mentira. Layla miró por la ventana la quietud del desconocido y susurró, ¿por qué haría esto? Nora dijo, algunos hombres no vienen por elogios, vienen porque ya no soportan la vista. Al otro lado de la calle, el sheriff Wade Harlan salió y no se detuvo en el porche. Caminó despacio, botas firmes en el polvo, deteniéndose a unos pasos del desconocido. No se miraron al principio porque el orgullo es frágil. Wade dijo, no tienes que hacer esto. El desconocido respondió, tú tampoco. Wade exhaló y sonó cansado, como si 2 años salieran de su pecho. Dijo, he esperado demasiado. El desconocido dijo, entonces deja de esperar. Una ráfaga pasó, el polvo giró alrededor de sus pies y el pueblo volvió a sentirse pequeño. Llegaron cascos desde el extremo lejano, un golpe y luego muchos, firmes y seguros. Salas Crow cabalgó al frente, abrigo largo, sombrero bajo, ojos fríos y despiertos. Detrás venían los que quedaban de los buitres de hierro, 6 hombres armados, extendidos como una red. Se detuvieron en medio de la calle, la distancia medida para matar, sin romanticismo. Silas miró las ventanas cerradas y sonrió como un predicador sin congregación. Dijo, ¿ven? Nadie cree que te irás. El desconocido no respondió porque hablar es lo que usan los débiles para sentirse fuertes. Silas avanzó y dijo, esto no es un duelo.
Añadió, esto es una lección para todo tonto que olvida quién manda en Deadwood. El viento murió, la luz se agudizó y todo el pueblo se deslizó en un momento tenso. Nadie contó, pero todos sintieron el filo del siguiente latido. Silas mantuvo las manos cerca de los costados, tranquilo como si pudiera controlar el destino. Sus hombres se abrieron un poco a izquierda y derecha formando un semicírculo de acero. Uno de ellos, Amos Rusk, tragó saliva con fuerza y ese trago fue su error. Alcanzó antes de tiempo, apresurado por el miedo intentando impresionar a un hombre que no lo quería. El desconocido se movió y no fue rápido como un truco, fue preciso como trabajo. Un crujido llenó el aire y Amos cayó como si sus huesos olvidaran su oficio. Otro buitre al lado levantó su arma y el desconocido respondió antes de que el cañón lo encontrara. El humo se enroscó, el polvo saltó y un cuerpo golpeó el suelo con fuerza suficiente para hacer estremecer a la multitud tras la madera. El resto entró en pánico porque el pánico es lo que hacen los matones cuando no controlan. Un hombre gritó y disparó a lo loco. Los tiros mordieron el aire y las tablas sin acertar en nada que importara. El desconocido se desplazó lateralmente, medido, como si hubiera caminado esa línea antes. Disparó otra vez y otra arma quedó en silencio, otra amenaza terminada. No parecía heroico, parecía inevitable, como una tormenta cumpliendo su oficio. Wade estaba un paso detrás, arma en mano, ojos abiertos pero firmes. Aún no disparaba, por fin elegía un bando. Un buitre intentó embestir pensando que la cercanía le salvaría. El desconocido se movió y esa embestida terminó en la tierra, rápida y final. Otro intentó retroceder y el desconocido no persiguió. Solo tomó lo que la calle le dio porque perseguir te vuelve torpe. En menos que la longitud de una oración, la red se deshizo. El polvo flotó en la luz del sol, el humo se disipó y las botas rasparon solo una vez. Luego volvió el silencio, pero no era el mismo tipo de silencio. Cuerpos yacían donde antes había confianza y el pueblo sintió su peso. Solo un hombre quedó en pie al frente, Silas Crow. No había desenfundado, todavía no, y eso decía que no era valiente, era calculador. Una delgada línea roja asomaba en su manga, un recordatorio, no una promesa. Silas miró al desconocido y la sonrisa en su rostro finalmente se quebró. Dijo, no eres solo un vagabundo. El desconocido no respondió porque las etiquetas no cambian los resultados. Silas miró más allá y vio a Wade Harlan avanzar al centro de la calle. Por primera vez, el arma de Wade estaba apuntada y su mano no temblaba. Dijo, se acabó. Su voz fue baja, firme, la voz que había estado pidiendo prestada al miedo durante 2 años. Silas miró de Wade al desconocido, ojos entrecerrados, mente acelerada. Supo que aquello ya no era un espectáculo callejero, era un colapso. Lentamente dejó abrir la mano que sostenía el arma y su revólver cayó al polvo. Ese pequeño golpe sonó más fuerte que todos los disparos porque fue rendición. No se alzaron vítores porque Deadwood aún no sabía cómo celebrar. El viento recorrió la calle llevando el humo como un telón que se levanta. Y detrás de cada postigo, el corazón de un viejo recordó que aún podía latir sin pedir permiso. Wade avanzó, botas firmes, ojos fijos como si tuviera miedo de parpadear. Dijo, Silas Crow, estás arrestado por asesinato, extorsión, secuestro y conspiración. Silas rió una vez, seco y hueco, y sonó como orgullo muriendo despacio. Dijo. ¿Crees que ganaste, Wade? Wade no respondió porque las respuestas son para hombres que aún dudan de sí mismos. Sacó esposas de hierro y las cerró, limpias y frías. Ese clic dijo algo nuevo a la calle, la ley podía volver a sonar. Los habitantes salieron a cuentagotas, puerta por puerta, como ciervos después del disparo. No se acercaron a los cuerpos, no tocaron nada, solo miraron. Miraron a los hombres que los habían hecho inclinarse, ahora tendidos en el polvo. Nora Bao salió a su puerta manteniendo a Layla a salvo en la sombra. Los ojos de Layla estaban claros ahora, no sin miedo pero despiertos. Observó a Wade y al desconocido e intentó entender a ambos. El desconocido permaneció a un lado, arma baja,
hombros relajados como si el trabajo estuviera hecho. No se empapó de elogios porque sabía que la alabanza convierte pronto en objetivo. 3 días después, volvieron a oír cascos, pero esta vez no eran una amenaza. Marshals federales llegaron, de rostro duro, oficiales, con papeles y preguntas. Watt entregó el cuaderno, cada nombre, cada fecha, cada línea de espera. Nada quedó enterrado, no más, porque la luz del día tiene la costumbre de extenderse. Los Marshals se llevaron a Silas en cadenas y sus ojos ya no mandaban a nadie. Los buitres de hierro restantes se dispersaron y los Marshals los persiguieron como deudas impagas. Las tiendas reabrieron, se clavaron tablas, las voces volvieron a la calle en pequeñas dosis. Deadwood no se convirtió en el cielo, simplemente dejó de ser el infierno cada tarde. Wade se quedó solo en su oficina mirando el espacio vacío donde antes se sentaba el miedo. El cuaderno yacía abierto en la última página como si quisiera una palabra final. Ann Marshall entró, sombrero en mano, ojos cansados, y Wade entendió antes de cualquier discurso. No preguntó por qué la esperanza puede romper a un hombre más rápido que el duelo. El marsal dijo, encontramos al chico. El pecho de Wade se elevó apenas, como un ahogado viendo aire. Luego el marsal añadió, al norte, en la vieja mina. Su voz no se suavizó porque las voces suaves no llevan noticias duras. Wade asintió una vez, lento, y ese asentimiento contuvo todo un funeral. Wade salió y el sol le pareció demasiado brillante para lo que había costado. La calle estaba más ruidosa ahora, pero no lo bastante para ahogar el silencio de un padre. Unos pocos dijeron, hiciste lo correcto. Wade miró a Deadwood y negó apenas con la cabeza. Dijo, no. Añadió, hice lo que debía haberse hecho hace mucho. Esa fue su confesión y lo más parecido a la paz que ganaría. Frente al salón de Nora Bell, un caballo esperaba paciente como piedra. El desconocido apretó las riendas, revisó la silla y mantuvo la vista en la carretera hacia el norte. Layla salió más fuerte en sus pies, las marcas de la cuerda aún visibles, el orgullo más brillante que el dolor. Se detuvo a su lado y dijo, no tenías que hacer eso. El desconocido no la miró al principio, como si mirar pudiera hacerlo quedarse. Dijo, aquí en el oeste, hay cosas que deben hacerse. Layla preguntó, ¿quién eres? Él hizo una pausa y en esa pausa se oyó cada milla que había cabalgado solo. Giró apenas los ojos, ni fríos ni cálidos, solo honestos. No le dio un nombre porque los nombres encadenan a un hombre a lugares. La ayudó a subir, firme y respetuoso, y luego montó detrás de ella. Salieron despacio, sin saludos, sin palabras, solo polvo y distancia. Wade se quedó con un pequeño grupo viéndolos ir, la placa pesada, la espalda más recta. El desconocido le hizo un gesto con la cabeza, de hombre a hombre, nada debido, nada pedido. Deadwood siguió respirando, no porque estuviera curado, sino porque el miedo finalmente retrocedió. Y el pueblo aprendió una lección que debería haber aprendido años antes. La justicia no llega en un horario, llega cuando alguien deja de llamar paciencia al miedo.